Soy Estela Martínez Monzó, de la Falla Plaza Segovia, Avenida Doctor Tomás Sala, del sector La Creu Coberta. Tengo 27 años, soy maestra de educación infantil y actualmente trabajo en el Colegio de Educación Infantil Giorgeta. Mi día a día es muy divertido, rodeada de mucho amor, me lo paso súper bien, adoro a los niños, me encanta mi trabajo, enseñarles los hábitos, las rutinas, enseñarles a ser independientes, a escribir y sobre todo a ser empáticos y buenas personas, que yo creo que es la base de la sociedad de mañana. Pues soy una chica muy alegre, la verdad que siempre me dicen que tengo una sonrisa en la boca, también soy un poquito nerviosa y soy una chica que se emociona mucho por las cosas, diría muy emocional. En mi tiempo libre me gusta mucho estar con las personas que más quiero, como son mi familia, mis amigos, mi pareja, hacer con ellos cualquier plan improvisado. La verdad que también me gusta mucho pasear por la playa, viajar, aunque este año no hemos podido hacerlo mucho, y bajar a la falla, como no, y ya está. Pues yo creo que una persona que me inspira mucho es la figura de la Fallera Mayor de Valencia. Soy súper seguidora de ellas, me parecen unas personas súper responsables, súper valientes y sobre todo me sorprende el cómo dedican un año de su vida dejando todo atrás y dedicándoselo a Valencia. Bueno, pues yo quiero ser Fallera Mayor de Valencia porque es un sueño, una ilusión que tengo desde muy pequeña. Yo creo que es el sueño de cualquier valenciana y fallera de corazón y me encantaría dedicarle un año de mi vida a Valencia y a las fallas. Una Fallera Mayor de Valencia creo que tiene que ser una persona con un gran sentimiento y amor por nuestra fiesta, por las fallas, que sepa transmitirlo a todos los sitios donde vaya, simpática, muy cercana, que sepa hablar valenciano, que sea solidaria y que sea una buena líder, porque al final tiene que hacer mucha piña con su corte y ella, que cree en un gran grupo y que sepa hablar valenciano. Pues a nivel personal yo creo que seguiría siendo como soy, seguiría viajando, estando con mis amigos, con mi familia, y a nivel profesional sí que me quiero presentar a las siguientes OPOs y conseguir mi plaza de maestra.